está generando. ¿Listo? Y obviamente vamos a tener que dentro del metabolismo de la bacteria, del hongo, perdón, pues van a ocurrir una serie de cambios, por ejemplo la captación de diferentes microelementos o de fuente de carbono y de nitrógeno que van a favorecer que se dé una respuesta al estrés. Entonces que la bacteria, por más deprivación, por más cambio, por más fagocitosis, va a poder responder adecuadamente, casi siempre protegiendo las proteínas a través de chaperones. Entonces, el cambio de blancas a opacas, que es una de las principales características, observen cuándo ocurre. Cuando se incrementa el CO2, es decir, cuando disminuye oxígeno, cuando tenemos UV, estrés oxidativo, las altas temperaturas, ¿sí? Altas temperaturas para ellas son 37. ¿Se acuerdan que en los hongos hablábamos que las temperaturas estaban alrededor de los 30 grados y para ellos 37 incluía un cambio que viene de la mano con la virulencia, ¿cierto? Ahora, que una vez está en la forma opaca, resulta que se puede revertir y volver a la característica de la célula blanca. Es decir, que no es algo definitivo y eso es lo que hace ese polimorfismo, es lo que permite que pueda estar como comensal o como patógeno. Piensen que bajo ciertas características, por ejemplo, ahorita final ya, la dieta todos cambió, todos comimos en exceso, ¿cierto? Consumieron bebidas alcohólicas, etcétera. Todo eso genera que a nivel de la mucosa se haya alterado la microbiota, ¿cierto? ¿Cándida aprovecha para aparecer? Sí. Ahora, ¿todos tenemos candidiasis diseminada? Pues no, pero sí puede ser común que en este momento todos estemos experimentando, por ejemplo, que la comida nos caiga mal, que se generen productos de fermentación como los gases con mayor posibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente aparecen las fermentadoras como las levaduras a colonizar en una mayor proporción. Este cambio se puede empezar a dar, pero resulta que somos juiciosos y volvimos a la vida normal y volvimos a comer bien, volvimos a hidratarnos adecuadamente, a hacer ejercicio y sencillamente esto se revierte y la célula sigue viviendo ahí. ¿Hicimos tratamiento contra cándida? Pues no, ¿cierto? Porque ninguno tuvimos síntomas que nos llevaran a pensar que teníamos una candidiasis. Ahora es oportunista, ninguno tenemos una comorbilidad, o al menos sabemos si tenemos una comorbilidad en este momento que hace que se genere la patología. ¿Listo? El biofilm, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La adhesión, observen cómo aquí está la levadura, y observen cómo para la generación del biofilm tenemos no solo el cuerpo de la levadura, sino también la generación de hifas, es decir, de los tubos germinales que hablábamos en la parte anterior. Acá la generación del tubo germinal es crítica, no solo porque estamos hablando de la presencia, del mantenimiento del cuerpo per se de la levadura, que es la bolita que ustedes ven acá, sino de poder abarcar mayor área, ¿listo? Y a su vez poderlo revertir, es decir, que si aquí el biofilm no funcionó porque, por ejemplo, el catéter se lo fueron a quitar al paciente y va en este momento, estas levaduras que quedan sueltas o que aún estaban dentro del cuerpo se van a mantener, no necesariamente se van a ir adheridas o pegadas a ese catéter cuando se haga la remoción. Observen la densidad cuando se establece el biofilm temprano y cuando ya tenemos un biofilm completamente maduro. Observen que acá ya hay la aparición de un micelio, ¿sí? Diferente acá donde solo tenemos los tubos germinales, acá el tubo germinal se mantiene adherido a la superficie, pero hacia la parte superior vamos a tener ya todo el micelio aéreo y por lo tanto la diseminación de la levadura con una mayor facilidad. Pero que todo esto sí o sí va a depender de la microbiota. En este artículo muestran con gran, digamos que bastante claro, cómo en la microbiota oral, entonces acá estamos hablando de porfiromonas, de diferentes estreptococos que van a estar presentes en esa cavidad oral y cómo, dependiendo si están unos o están los otros, vamos a tener, por ejemplo, que el biofilm se pueda formar, que son las flechitas verdes, o que el biofilm, la posibilidad de generar biofilm, se vea restringida, ¿sí? Eso es para ilustrarles la importancia de ver el cuerpo de manera general, y es que no tenemos solo el hongo ahí, tenemos el hongo con una cantidad
cantidad de cosas, ¿listo? Y que esas bacterias también están liberando productos y que el cuerpo las está reconociendo y que va a permitir, por ejemplo, que si está por feromonas se dé remodelación de la pared, y si hay remodelación de la pared hay enmascaramiento antigénico. Si hay enmascaramiento antigénico, pues no hay reconocimiento y por lo tanto la levadura prolifera. Que si hay liberación de hidrolasas, pues las hidrolasas van a estar presentes cuando está por feromonas, cuando están las otras, pues no, ¿cierto? Ahora, que por ejemplo, si estamos hablando de la adhesión a ciertas proteínas, cuando está ofusario, no están estreptococos de diferentes características o diferentes especies, pues vamos a tener que eso va a prevalecer. Que puede ser un efecto sinérgico. Cuando nosotros hablamos de sinergia, significa que las bacterias hacen que el efecto sea mayor. Entonces, si la virulencia, pues van a ser más virulentas. Ahora, cuando es antagónico, lo inverso al sinérgico, es decir, que acá ya no van a favorecer la virulencia, sino que van a estar bloqueando el crecimiento, es decir, van a favorecer la estimulación. ¿Qué bacterias, por ejemplo, a nivel sinérgico? Estafilococo aureus, Pseudomonas aeruginosa, estreptococos, ¿sí? Algunas bacterias anaeróbicas, salmonella o lactobacillus, observen cómo ya entra a jugar un papel deleterio. Y es que acá van a estar bloqueando, por ejemplo, el polimorfismo, es decir, el paso de levadura y la generación de los tubos germinales. Cuando estamos hablando de la mucosa intestinal, el aumento de los lactobacillus va a bloquear el desarrollo de esos tubos. Y si hay bloqueo del desarrollo de esos tubos, la colonización va a ser menor y la posibilidad de generar invasión pues va a estar completamente bloqueada. Entonces, por eso decimos que son antagónicos, ¿sí? ¿Cuándo va a haber sinergia? Pseudomonas, que es patógeno, estreptococo, que es patógeno, estafilococo y estreptococo, que son patógenos, van a favorecer que se dé lo que acabamos de decir, que se está bloqueando, es decir, que la posibilidad de generar tubos germinales vaya a ser mayor. Entonces, vean la importancia. Yo sé que no hemos entrado a hablar de bacterias, pero para que vayan entendiendo que todo funciona de una manera conectada, no los tenemos de manera individual. Entonces, ¿qué va a ocurrir normalmente? En este primer panel tenemos que el cuerpo está en homeostasis, es decir, un individuo, cualquiera de nosotros, tenemos Candida albicans a nivel de esa mucosa. Que esa Candida va a estar allí, va a haber inmunoglobulina A que la neutraliza, la mantiene controlada, ¿cierto? Vamos a tener una serie de bacterias benéficas, vamos a tener bacterias patógenas para va a haber un control microbiano, es decir, que acá todo va a estar restringido. ¿Que va a haber reconocimiento? Sí, claro, van a haber antígenos que van a ser captados, van a haber células que van a estar siendo polarizadas, en este caso las TH17 son súper críticas para el mantenimiento o el control de la infección, que esas TH17 pueden tener un comportamiento sistémico, ¿cierto? Entonces las podemos tener diseminadas y las pocas células que puedan escapar de acá, pues van a ser controladas. Que sumado a eso, si bien la IgA es de mucosas, va a haber un cambio de isotipo, vamos a tener IgG y todo va a estar controlado en ese hospedero. Pero ¿qué ocurre? Que es el panel que ustedes tienen a la derecha. En los individuos bajo ciertas condiciones, en este caso puntual nos hablan de enfermedad inflamatoria, del consumo de alcohol, ¿cierto? O inflamaciones a nivel de la vía aérea, pues resulta que todo se va a alterar. Lo primero es que ya va a haber una disbiosis. Observen cómo se rompe la barrera. La barrera no como tal no la rompe Cándida, sino que la rompe cualquier otro tipo de alteración en el paciente, ¿cierto? Observen cómo pese a que hay altos niveles de IgA, pues no alcanza a ser controlada, como ya el cambio de levadura a micelio empieza a ser más claro, se detonan los cuadros inflamatorios que exacerban esa alteración a nivel de la barrera. Hay una respuesta de tipo TH17, pero luego cambia a la patogénica, ¿sí? Y empieza a haber una diseminación. ¿Cuándo va a ocurrir? Y por eso es que hablamos que necesariamente cuando hay una comorbilidad o algún tipo de alteración de base, que es lo que permite la diseminación del parásito, que es lo de la levadura, perdón. Es lo mismo que tenemos acá, la colonización, la presencia de diferentes defensinas que son las que van a mantener como el control de la proliferación, pero como posteriormente con la invasión, y observen cómo acá claramente nos muestran las cifras, la exposición al beta-glucano va a hacer que se disminuya la fagocitosis
que la diseminación se dé completamente, que esa respuesta que hablábamos en la fase inicial quede enriquecida o robusta en pH 17 va a estar bloqueada, y eso va a favorecer que el hongo se pueda diseminar con una mayor facilidad. Señor. Señor. Una pregunta, o sea, nosotros podemos, no sé, utilizar los agentes o la microbiota antagónica como método de tratamiento tal vez. Sí, se usa, eso creo que está en la última parte del tratamiento, y es que bajo cierto, sobre todo, por ejemplo, en las diseminadas, cuando hay mucocutánea, cuando hay sistémica, se usa el trasplante de materia fecal. Entonces ahí lo que se hace con el trasplante, ¿se acuerdan que eso lo hablábamos algo cuando hablábamos de cáncer? Acá ocurre algo similar, y es que para contrarrestar, digamos, el crecimiento o el incremento, se usan los microorganismos, ¿sí? Solo que obviamente eso no es tan simple como hacer el trasplante y pasar la materia fecal, sino que requiere toda una preparación, y no es algo que rutinariamente se esté manejando. Pero sí es muy común, ustedes, bueno, cuando lleguen a la pediatría van a ver que una de las cosas más comunes que se dan en los niños es la enterogermina, que es una solución salina enriquecida en lactobacillus. Entonces, por ejemplo, cuando los niños tienen diarrea o tienen infecciones a repetición por X cosa, automáticamente le envían los lactobacillus, la enterogermina, que es una agüita, se la toman, y eso ayuda a reconstruir, porque acá de nada sirven los probióticos, sino que necesitamos incorporar directamente las bacterias, ¿sí? Inclusive a los gatos también les dan algo similar en lactobacillus cuando están chiquitos y tienen infecciones. A mi hija le dieron de Navidad un gato, y la recomendación fue esa, le mandaron unos sobres de algo similar a la enterogermina, lactobacillus para el gato, porque llegó con un hongo cutáneo, llegó con malacesia. Entonces, para controlar la malacesia, pues está el manejo de crema, pero también le envía la reconstitución de la microbiota para que pueda combatir el hongo, ¿sí? Entonces, para que vean que es necesario tener como esa mirada macro. Entonces, vamos a tener el reconocimiento siempre en cualquiera de las formas, ya sea de levadura o ya sea de las cifas. Va a haber reconocimiento no solo por células del sistema inmune, las células epiteliales reconocen a los antígenos que están presentes en la levadura, que básicamente ¿qué van a favorecer? Que haya un control, ¿cierto? Es decir, que se dé una respuesta, por ejemplo, las redes de neutrófilos, por ejemplo, que se fagociten esas levaduras que ingresaron, y eso va a mantener, digamos que controlada el crecimiento o la colonización. Pero ¿qué puede ocurrir? Pues que cualquiera de estos tipos de respuestas esté alterado, y lo que vamos a tener es el descontrol del crecimiento. Entonces siempre va a haber un reconocimiento, una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Observen que la respuesta adaptativa siempre va a prevalecer, para el caso de Cándida, una respuesta de tipo TH17. Que si esa respuesta se altera, por ejemplo, aparecen las TH2, la respuesta TH17 se va a bloquear, y lo que vamos a tener es el descontrol de la enfermedad, el descontrol del crecimiento y el establecimiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué estrategias tiene de evasión? Lo primero es el cambio, pasar de la forma levaduriforme a la forma de hígado. Eso ya hace automáticamente que se dé el escape, ¿sí? En el caso de las células fagocíticas, la fagocitan como levadura, dentro del fagosoma se generan los micelios y el hongo puede escapar. Que sumado a eso, resulta que el hongo puede estar secretando diferentes peptidasas que se encargan de degradar, por ejemplo, los componentes del complemento. Entonces, dentro de la respuesta innata hay una respuesta de complemento, pero esas proteínas del complemento van a estar siendo degradadas. ¿Qué más puede ocurrir? Que bloquea el efecto de las defensinas que se están generando a nivel o que producen las células epiteliales. Si hay bloqueo de las defensinas, puede empezar la colonización y la invasión. Que sumado a eso, nosotros hablábamos que hay unos patrones moleculares asociados a patógenos a nivel de la pared, y que esos van a ser reconocidos, ¿cierto? Por receptores, pero pues para que se dé el reconocimiento, la célula debe tener el receptor.
Entonces, por ejemplo, se ha observado en los pacientes que tienen candidiasis que en las células epiteliales se da una disminución de receptores, como por ejemplo receptores tipo TOR. ¿Por qué se da esa disminución? No es claro si es un defecto per se de la persona, ¿sí? Algo que venga de manera genética, o por algún tipo de alteración producto del mismo microbioma o de la levadura que secreta algún tipo de proteína que haga que se dé una disminución de los receptores que la puedan reconocer. Que dentro de las células fagocíticas, se fagocita la levadura, resulta que para que se dé la degradación, ese fagosoma debe fusionarse con el lisosoma. La levadura lo que hace es inhibir esa fusión. ¿Cómo? Liberando proteínas al citoplasma de la célula fagocítica para que el lisosoma o las proteínas encargadas de llevar ese lisosoma al fagosoma pues no funcionen y sencillamente este proceso no se dé. La modulación de la función de células T, entonces ya hablábamos que la respuesta efectora va a ser una respuesta de tipo TH17, ¿sí? Ahí eso es claro. Para que se dé el control de la patología necesitamos una respuesta de tipo TH17. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se da este cambio de la levadura al pseudomicelio o a la hifa, vamos a tener que la respuesta que se va a enriquecer ya no es una respuesta tipo TH17, sino que se va a activar una respuesta tipo TH2, que a su vez suprime la TH17, que a su vez no funciona y va a hacer que la levadura pueda crecer con mayor facilidad, ¿cierto? Y obviamente tiene una característica y es que puede estar liberando antígenos. Nosotros siempre que pensamos en el antígeno lo pensamos adherido a la membrana o a la pared del patógeno. Esos antígenos pueden solubilizarse, es decir, que pueden liberarse y pueden llegar a muchas células. Es decir, que el reconocimiento acá no siempre va a ser célula a célula por contacto directo, sino que pueden estar enviándose ya sea a nivel de vesículas o desprendiendo pequeñas porciones de la pared que lo que van a hacer es a bloquear, por ejemplo, la fagocitosis, a bloquear a las células fagocíticas. Si las células fagocíticas no ejercen su función o digamos que actúan sobre los restos de pared que se están liberando, pero no directamente sobre la célula que tiene la pared, pues van a estar ejerciendo su función sobre algo que no tiene ningún efecto sobre la célula per se. Profe, en la inhibición de la fusión del lisosoma no entraría a jugar un papel TH1. No, la función del lisosoma es a través de las proteínas RAP. Yo no me acuerdo si ustedes... No, ahí lo que va a ocurrir es netamente señalización celular. Cuando se genera el endosoma y cuando sale el lisosoma a nivel de retículo, las proteínas que se encargan de llevarlas son las proteínas del citoesqueleto que se llaman las proteínas RAP. Las RAP recubren esas vesículas y ellas van a pasar a caminar sobre el citoesqueleto y van a llegar a favorecer esa función. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque eso es lo mismo en las parasitarias, y es que ellos liberan proteínas al citoplasma de la célula que hace que la expresión de RAP se disminuya. Entonces, si el RAP está disminuido, por más de que se generen lisosomas, los lisosomas no van a tener quien los recubra y por lo tanto no va a haber movilización del lisosoma, ¿sí? Y si no hay movilización, pues jamás se van a fusionar, ¿sí? O bloquean las proteínas de fusión. ¿Se acuerdan que la fusión de vesículas depende de las SNAP? 20 de SNAP, entonces bloquean la expresión de SNAP para hacer que no se dé. Es algo más simple que inclusive tener que modificar la polarización de la respuesta. Es algo netamente de la señalización. Entonces, ya tenemos claro que hay cándida. Cándida puede estar en un individuo inmunocompetente, como puede llegar a generar patología en un individuo inmunocompetido, ¿cierto? Que puede tener efectos deleterios. Por ejemplo, cuando se incrementan los niveles de cándida, puede favorecer que otras patologías, en este caso la aspergilosis, se den, porque puede haber proreactividad de los antígenos. Puede incrementar los cuadros de enfermedades inflamatorias, por ejemplo las intestinales, acá se exacerban, ¿cierto? Y obviamente la producción de las enfermedades sistémicas. Ahora, el hecho de que cándida esté, de nuevo, no significa que todo sea malo. Se ha observado que en ciertos casos, cuando se da, observen acá hay un catéter, acá empieza a haber biofilm, es decir, hay candidiasis, resulta que
el incremento de la respuesta frente a Cándida va, por ejemplo, a dar una protección contra Clostridium. Nosotros no hemos visto un Clostridium, pero resulta que Clostridium es una bacteria que está en el intestino, como comensal, y que es oportunista. Es decir, que cuando algo está mal, por ejemplo, a causa de un fenómeno de disbiosis, Clostridium aparece y genera patologías. Ahora, ¿se dio el fenómeno de disbiosis? Sí, Cándida alteró la barrera, Cándida aparece, pero resulta que con la respuesta de Cándida se controla el crecimiento por Clostridium. Entonces el paciente sigue teniendo la candidiasis, pero no tiene sobreinfección, que sería la infección por Clostridium, porque va a estar transitoriamente controlada. En algunos casos puede haber resistencia a la candidiasis sistémica cuando la respuesta de B es lo suficientemente robusta que las inmunoglobulinas G van a tratar de neutralizar. Y la protección cruzada, y es que no necesariamente la respuesta de TH17 solo se genera con cándida. Si nosotros nos vamos a revisar la literatura que genera una respuesta TH17, pues nos vamos a encontrar con 1 millón y mucho más de patógenos, de comensales o de patologías, independientemente de la etiología, que van a generar una respuesta TH17. ¿Listo? Entonces, la candidiasis. Dejando claro cómo llega la levadura, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a ver qué el paciente que manifiesta. Podemos tener candidiasis en la boca, en la piel, ¿cierto? En las uñas, ya hablábamos, a nivel genital, ya sea en el pene o en la vagina, o en diferentes órganos. Cualquiera de ellos va a funcionar exactamente como acabamos de describir. La levadura, que genera la pseudohifa, que bla bla bla, todo tal cual lo describíamos. Lo que va a variar es la localización. ¿Listo? Entonces, la candidiasis oral, pues ¿dónde va a ser? En la boca, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener? Si ustedes observan, básicamente lo que tenemos es un incremento en la colonización, y llega a ser tanto que, si ustedes ven, se hace visible, es decir, se ven las colonias porque la colonización es masiva. Entonces acá no estamos teniendo una cándida, sino cualquier cantidad de cándida que hace visible, y se observa ese manto blanco que va a estar recubriendo la cavidad. Ustedes lo ven claramente en la lengua, pero en la parte superior, en la imagen B de la parte superior, pueden observar que también puede recubrir la totalidad de la cavidad. ¿Listo? El crecimiento por cándida, todos han, sí, la levadura del pan, el olor a levadura de pan, para todos es claro, ¿sí? De manera general, las levaduras tienen ese olor característico, como olor a harina, ¿sí? ¿Sí? Entonces siempre les van a decir que el olor característico de este tipo de patologías es ese olor harinoso, porque resulta que el crecimiento de cándida siempre va a traer consigo esa característica. Puede haber estomatitis por prótesis dental, es decir, que una vez se genere la prótesis, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Y era la generación de biofilm sobre superficies inanimadas. Pues acá la prótesis es algo inanimado, claramente, ¿sí? Diferente al diente, que siempre está ahí, y a ese diente hay toda una respuesta, una característica frente de la encía frente al diente, pues lo otro es algo inanimado y ahí va a empezar a crecer. La glositis romboidal, no señala, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Diferente a la otra diseminada. La quelitis angular, observen cómo acá hay inclusive pérdida del tejido por el crecimiento, y si ustedes ven, ya no nos muestran la imagen solo al interior de la mucosa, sino que empieza a haber crecimiento hacia la parte externa. Obviamente, como todo lo que hemos hablado acá, son casos supremamente avanzados. No significa que nos dio candidiasis y automáticamente dio quelitis angular, ¿sí? O sea, eso requiere un crecimiento. Les decía, el olor, sobre todo, es algo que es bastante sugestivo de la candidiasis. Lo que pasa es que hay mucha gente que deja evolucionar esos cuadros hasta que se llegan a presentar estas formas tan aberrantes. La candidiasis esofágica, porque decíamos que en cualquier tipo de mucosa o cavidad lo vamos a encontrar, y observen que tienen el mismo patrón de la oral, es decir, del crecimiento de ese manto blanquecino en la superficie. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, aquí hay una colonia,
¿sí? Diferente acá que ya todos confluyen con todas, acá se pueden evidenciar claramente las colonias que son los puntos de crecimiento. Tenemos la candidiasis mucocutánea crónica, entonces acá obviamente está tanto la piel como en la mucosa. Observen cómo en el caso de esta imagen nos muestran la alopecia que se presenta. Recuerden que en muchas de las clases que hablábamos de las cutáneas se presentaban de manera independiente, es decir, esto dentro de las cutáneas es un cuadro propio de las cutáneas que hablamos en su debido momento, pero cuando el paciente ya refiere todo esto en conjunto, pues ya estamos hablando de una candidiasis, ya es automáticamente de sospechar. Observen cómo está la alteración de la uña, y eso muchas veces ocurre porque puede ser que arranque por la oral, entonces está en la boca, pero la persona se come las uñas, entonces empieza a pasar la levadura de la oral a la uña, ¿cierto? Y en la uña llega y genera eso, y usted con las manos, ¿dónde toca? La cabeza. Y venimos a tener tos. Y acá no es que el hongo, yo sí quiero ser claro, o sea, el hongo llegó a la cabeza y luego a la boca, no, el hongo llega a una parte. ¿Dónde lo tenemos? Porque decíamos que es comensal. Va a estar en la piel. Ay, pero ¿qué pasó ahora? Va a estar en la piel y va a estar en las mucosas, ¿sí? Bajo ciertas condiciones del huésped, la que sea, pues en la mucosa va a proliferar, ¿cierto? Y el niño se comió las uñas y se llevó las manos con sangre, se las manos no llevarse a la boca, y entonces automáticamente empieza a crecer, y sumado a eso pues el niño se toca todo, entonces empieza a diseminar, y no solo puede haber en la cabeza, puede haber en cualquier parte del cuerpo. Es más, cuando hay malas prácticas de higiene puede ocurrir, por ejemplo, el caso de las niñas en la boca, a nivel vaginal, la cutánea, si está en las manos, pues la diseminación es completa. Igual el manto blanquecino, observen esta forma tan particular que se genera de cuerno, y es que acá el crecimiento, digamos que no está diseminado, está localizado, pero llega a ser tal la cantidad que empieza a tener crecimiento hacia la parte aérea, ¿sí? En los ojos, observen, acá está completamente, tiene signos inflamatorios, todo eso por el crecimiento de la levadura. Entonces por eso les decía, yo sé que es una enfermedad oportunista, entonces el paciente va a tener algo de base, independientemente de lo que sea, pero sumado a eso pues ha pasado mucho tiempo, o sea, si usted empezó a notar esto en la boca, requiere ir a consulta. Si usted tiene algo incipiente en la uña, pues va a consulta, no espera a que crezca todo el desarrollo de ese micelio en la superficie de las colonias le invadan para poder recurrir al médico. Entonces acá viene también mucho influye o tiene que ver la prontitud con la que se dé el diagnóstico, y eso netamente viene de la mano con la prontitud en que el paciente acuda a consulta. Y cuando se dan estas formas tan crónicas, se ha encontrado, este es un estudio bastante reciente que muestra que las anomalías son en los linfocitos TH17. Cualquiera de las imágenes que acabamos de ver en la parte anterior de la mucocutánea crónica, sí o sí lo que vamos a tener es que o no hay hay anticuerpos neutralizantes para TH17, entonces hay anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, en autoinmune. Si hay anticuerpos que neutralicen TH17, pues habrá respuesta que contrarreste. No, lo que vamos a tener es el crecimiento del hongo, ¿sí? Entonces cualquiera de estos defectos, falla en la síntesis de citocinas inflamatorias, falla en la acción de la IL-17, ¿cierto? Alteración, por ejemplo, en las vías de señalización de STAT, que van a influenciar en cómo se dan la IL-17 o la IL-22, entre muchas otras anomalías de esa respuesta. ¿Sí? Entonces no es así de simple que a cualquiera le dé, no, debe haber una enfermedad porque es oportunista, pero usualmente asociado a algún componente genético que tenga que ver con una disminución en la respuesta TH17. Ahora vamos con la candidiasis invasiva. ¿Dónde vamos o cuándo hablamos que candidiasis invasiva? Pues cuando hay lesiones cutáneas, retinopatía articular, endocarditis, meningitis en los pulmones, septicemia a nivel de los huesos, a nivel del hígado, del vaso, del riñón, es decir, en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, sí o sí,
hay una exposición y entra como un comensal. Entonces, ya sea de manera horizontal, de un paciente a otro, por los trabajadores en salud, transmisión vertical, vaginal, lo que sea. Nos exponemos a la cándida. Coloniza, ¿cierto?